Un día más, queridos amigos de Jesús, les saluda el Padre Jorge Yamil. También saludamos a aquellos que nos están viendo por primera vez. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal para que puedan aprovechar de esa palabra de Dios refrescante cada día y también de ir conociendo esa vida de los santos que nos van acompañando a lo largo del año litúrgico. Hoy, precisamente 8 de agosto, nos encontramos con otro gran santo de nuestra iglesia, Santo Domingo de Guzmán, que nació en España en el 1171. Allí fue criado en un ambiente religioso. Otra gran mujer, su madre, la beata Juana de Asa, le fue inculcando esas virtudes cristianas, las cuales fueron formando ese corazón sensible, cristiano, entregado al Evangelio. Domingo, a la temprana edad de 14 años, fue a vivir a Palencia con su tío sacerdote y allí fue descubriendo esa sensibilidad por las necesidades de los más pobres. Sucede que en esa época viene un gran hambre a esta región y Santo Domingo es tocado por Dios, es invitado por el mismo Señor a dar de comer. Y vemos que ya desde jovencito va creando ese espíritu sensible por las necesidades de los demás, al punto de que va desprendiéndose de todas sus posesiones, va vendiendo todo lo que tiene, entrega hasta los muebles de su casa. Y vemos que esto no logra alcanzar y siguen habiendo más necesitados, más pobres, hambrientos. Y Domingo se logra desprender de aquello más preciado para él, que eran sus libros. En aquel momento sabemos que un libro era prácticamente un manuscrito y se atesoraba. Era muy difícil de tenerlos, de poseerlos, y eran también costosos. Por lo tanto, Domingo ve una oportunidad más también de entregar todo lo que tiene por las necesidades de los más pobres. Utiliza más o menos una frase así: no puedo vivir sabiendo que hay Cristos pobres, hermanos que están muriendo de hambre, y yo teniendo algo para satisfacer su necesidad, no puedo vivir quedarme con ellos. Esta mentalidad de desprenderse de todo para vivir para los demás, ya se va creando ese corazón misericordioso en Domingo. Tiempo más tarde tendrá que acompañar al obispo al sur de Francia. Estaba dándose una herejía muy grande en esta época medieval, la herejía albigense, más o menos de mediados del siglo XII hasta mediados del siglo XIII. Se va creando esta herejía, se va metiendo y va tratando de atentar, corrompiendo las bases, los cimientos de la fe de la iglesia, de la doctrina verdadera. Y esta herejía prácticamente lo que defendía era como un nuevo maniqueísmo, es decir, donde se veía o se entendían dos fuerzas igualmente poderosas y que regían al mundo, la luz, las tinieblas, o el bien y el mal, equiparados a un mismo nivel. Un Dios, Satanás casi con las fuerzas o el gobierno del mal, y Dios a la misma altura gobernando el bien. Se entendía todo lo material, todo lo carnal como malo, como pecado. Se rechazaba la divinidad de Jesucristo, y entre otras cosas fueron creando como una iglesia paralela a la iglesia verdadera de Cristo, a la iglesia católica. Y Domingo fue testigo de todas esas herejías, de todos esos errores. Fue viendo cómo las estrategias que estaban utilizando los predicadores de la época y las creía un tanto incompletas o faltas de cierta religiosidad también. Y ahí es que va sucediendo ese espíritu
esa necesidad la va viendo de la predicación, de la buena predicación, de ir creando conciencias cristianas claras, de ir catequizando, y de aquí es que esta va a sentar las bases de lo que será luego el proyecto grande que Dios tenía para con él, de la fundación de la Orden de los Predicadores, o como cariñosamente los conocemos, de los Padres Dominicos. Domingo estuvo, como decía, predicando, se dedicó a predicar al menos una década ahí al sur de Francia. Se le iban uniendo hermanos, amigos, los iba educando, los iba preparando en la predicación para luego enviarlos a las distintas comunidades para ir convirtiendo a los herejes, solidificando en la fe a los que ya eran creyentes y estaban claros en su doctrina, los fortalecían. Y ahí poco a poco el Señor va suscitando ese espíritu de esta nueva orden de los predicadores. Al principio tiene dudas, el obispo le acompaña hasta donde el Papa Inocencio III para proponerle esta nueva vida. Él como que duda de si realmente funda o no esta orden, y lo deja a la reflexión del Papa, y cuentan, ¿verdad?, las historias que el Papa en esa búsqueda, en ese discernimiento de si daba la aprobación o no a la orden, tiene un sueño. Ve cómo la iglesia está tambaleándose y la iglesia corre riesgo de caerse, y en sueño dice que ve sosteniendo a San Francisco con su hombro un lado de la iglesia, de un templo, y al otro ve apoyando, sosteniendo a la iglesia Domingo. Y ahí pues no le quedan dudas de dar la aprobación. Santo Domingo y San Francisco se convertirán luego en momentos muy precisos de esta historia. El Señor en momentos muy difíciles suscita corazones santos, y estos dos hombres sostendrán la iglesia con un gran testimonio, con un gran carisma, con una gran entrega, con un gran desprendimiento. Tanto en Domingo como en Francisco coinciden en este desprendimiento de vivir la pobreza, de entregarse por los hermanos, de entregarse por las necesidades de los más pobres. Y es precisamente el signo que la iglesia necesitaba en este momento. Y ya para agosto del año 1216, Santo Domingo, junto a otros 16 hermanos, fundará oficialmente la Orden de los Predicadores o de los Padres Dominicos, formado principalmente de españoles, franceses y algún inglés. Estos hermanos se caracterizaban principalmente por una vida de oración, de contemplación, de un desprendimiento total, de grandes penitencias. Sus predicaciones iban acompañadas de grandes penitencias previas, y eso fue ganando la fama de estos hermanos. Se dedicaron a la predicación, a la enseñanza, fueron ganando fama, decía, en grandes universidades, por ejemplo, en la de París, en la de Bolonia. Fueron creando, ¿verdad?, estos ambientes de sana doctrina que llamaría la atención, unido a su gran testimonio de entrega, de desprendimiento, de pobreza. A pesar de que la enseñanza, la predicación era el norte, uno de los nortes en esta nueva orden, tenía una regla principal. Santo Domingo era primero contemplar y luego enseñar. O sea, primero la vida de oración, primero encontrarnos con Dios en la oración, para luego poder anunciar a ese Señor a través de los labios, a través de una buena predicación. Y otra de las reglas grandes era predicar siempre y en todas partes. Esta es una de las reglas que todavía hoy los predicadores dominicos pues tienen muy claro. Siempre predicar, siempre anunciar a Cristo, siempre hablar del Señor, siempre anunciar su evangelio. Esto era y es lo que sigue moviendo tanto a Santo Domingo como a todos los hermanos, a todos los dominicos. Esta prioridad de anunciar a Cristo y sus verdades.
Santo Domingo también se caracterizaba mucho por la alegría. Era un hombre jovial, pero al mismo tiempo serio. Un hombre de Dios que se alejaba de toda murmuración, de todo chisme, de toda palabra contraria a los hermanos. Era un hombre alegre, pero al mismo tiempo serio, centrado en la oración y no falto a la caridad de los hermanos. Vivió un total desprendimiento, no tenía ya al final de sus días, no tenía ni cama donde dormir, lo daba todo a los más pobres. Y el 6 de agosto de 1221 morirá allí mientras los hermanos rezaban las vísperas. A los 13 años, tan pronto como a los 13 años de haber muerto, el Papa lo canoniza. Y en el decreto de canonización el Papa decía unas palabras interesantes. De la santidad de este hombre, o sea, de Domingo, estoy tan seguro como de la santidad de San Pedro y de San Pablo. O sea, no le quedaban dudas de la vida en santidad, de la vida virtuosa que había tenido este hombre. ¿Qué nos tiene que decir hoy Santo Domingo a cada uno de nosotros? Pues primeramente creo que la contemplación, que lo primero que hagamos en nuestro día sea contemplar al Señor. Y lo segundo, que no nos cansemos de anunciar a Jesucristo y su buena nueva. Cada día prepararnos bien, aprender, cada día tener esa sed, ese hambre de conocer más del Señor y su Evangelio para anunciarlo con mucho vigor, con mucho ímpetu, con mucha alegría y con mucha claridad. Hoy yo creo, al igual que en tiempos de Santo Domingo, nuestro pueblo necesita de buenos predicadores. No hay que ser religioso, ¿verdad? Cada uno de nosotros, los fieles del Señor, los laicos, los bautizados, estamos llamados a anunciar al Señor y su Evangelio. Hay muchas herejías hoy, quizás la albigense era la que caracterizaba en aquella época medieval, pero hoy hay tantas herejías que necesitan hombres y mujeres que se las aclaren a la gente las verdades de fe del Señor. Por eso el Señor hoy sigue contando, como contó con Santo Domingo y los hermanos en aquel momento, sigue contando con predicadores, contigo y conmigo, que seamos capaces de hacer asequibles, de llevar la buena nueva del Señor a cada corazón que está en tribulación, de cada corazón que está inquieto, de cada corazón que está dudando, de estos hermanos que no tienen clara cuál es la doctrina de la iglesia, que nosotros sigamos con alegría anunciando esta buena nueva, porque las verdades del Señor no pasan, siempre son nuevas, siempre son refrescantes, siempre serán las únicas que salvarán. Pidamos a Santo Domingo que interceda por nosotros, por la iglesia hoy, que también está siendo atacada con falsas doctrinas, con herejías contemporáneas, y podamos nosotros ser los nuevos predicadores, los nuevos anunciadores del Señor. Si no te has suscrito todavía, te invitamos a suscribirte aquí a nuestro canal y a compartir este video con los hermanos para que estas verdades y estos testimonios de vida y santidad se puedan seguir dando a conocer y podamos nosotros cada día esforzarnos por imitarles y un día alcanzar también el reino de los cielos. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.